Sí, bueno, sí. Yo creo que vamos a comenzar, si les parece bien. Bienvenidas y bienvenido a este taller de cómo incorporar la perspectiva de género en la docencia e investigación. Ya, este taller es básicamente con nuestra experta en la perspectiva de género, María Cecilia Fernández Darras, y quien les habla, Georgina Durán, que apoyo en algunas cosas, ya, pero realmente la conocedora más de la temática es María Cecilia, que también le agradecemos por estar participando en los talleres del SINAP, ya. Em, para comenzar, nos gustaría pedirles si, si pudiesen responder esta encuesta inicial, que siempre las tenemos dentro de los talleres de SINAP. Si ya participaron en otros, seguro recordarán haberlas visto. Son súper breves. ¿Pudieron ingresar? Súper. ¿Alguien falta de responder? Saben que a mí se me salió como en la pantalla principal, pero quizás apreté algo. Ah, em, ¿Quieres el enlace? No, lo que pasa es que tengo como en grande la pestaña de Georgina Durán y estoy viéndola ahí todo el rato, pero no puedo ver como la pantalla del PPT. No sé si se entiende. Tienes que Ah, cambiar al lado, dice reunión y pantalla. Quizás algo de eso puede ser. Puede ser, a ver. Lo voy a solucionar. Un segundito. Voy a entrar de nuevo mejor. ya. Bueno, igual voy a dejarle el enlace en el Zoom, sí, en el chat, para que lo tenga cuando. Ah, bueno, veo que Juan se los dejó por ahí. Muchas gracias, Juan. Ok, y lo segundo que vamos a hacer, bueno, primero es contarles el objetivo de este taller, ¿cierto? Que busca básicamente fortalecer las competencias de personas que se desempeñan en la educación superior, tanto profesionales como docentes e investigadores, para incorporar la perspectiva de género en la docencia e investigación, favoreciendo prácticas inclusivas, críticas y transformadoras. Esto, bueno, porque independientemente de que ahora está en reglamentos y políticas, es súper relevante pues para que podamos avanzar con equidad en todas las instancias que nosotros participamos, ¿cierto? Y en este caso específico, lo que tiene que ver con docencia e investigación. Entonces vamos a revisar ciertos aspectos teóricos o conceptuales de lo que tiene que ver con la perspectiva de género y posteriormente vamos a trabajar con algún material para identificar cuestiones sobre esos conceptos que vamos a estudiar, ¿ya? Eh, y nuestra primera actividad, queremos preguntarles con qué asocias o qué significa para ti el género en la docencia universitaria o en la investigación. Y aquí también pueden escanear este código o les voy a pasar el enlace por el Zoom. La idea es palabras o frases cortas. Hola. Hola. Por favor. Súper. Sí. Bueno, como acaba de llegar una nueva persona, en lo que ustedes responden, vamos a ponerle a él la proyección de la encuesta inicial, ¿ya? Para que
puedas irle dando respuesta y luego pasamos a la primera actividad. Sí. Y luego la actividad, que estábamos respondiendo, ¿con qué asocias o qué significa para ti el género en la docencia universitaria o en la investigación? Puedes responder con alguna frase muy corta o con algún concepto específico, algo que te resuene. Por ahí vemos que van llegando las respuestas. ¿Respondieron los dos? Sí. Y para las personas que están en línea, ¿alcanzaron a responder ya? Tania, sí. Pueden ingresar varios. Sí, pueden. Estamos bien. ¿Patricia también? Sí, estoy respondiendo. Ah, súper. Esperamos un poquito entonces. ¿Cuántas posibilidades de respuesta? Me daba como varios, dos solamente, y como que me volví a ver la cajita. Claro, tienen varias opciones para poder responder si quisieran. La que es completamente. No cambiamos, pero cuando termine hay poca respuesta. Sí. En otra ocasión se hace Más grande. Ahí van apareciendo más. Ahí van a aparecer. Valoración a la diversidad. Traten de poner todas las respuestas que les da posibilidad el enlace, da como 2 o 3 espacios. Pueden ser ideas distintas, complementarias. Respeto. Creo que hay valoración diversidad. La pusieron 2 veces, pero como no es exactamente idéntica, no la sumó, pero también Porque no está escrita de la misma manera. sí. Claro, parece. Algo femenino, equidad de género y masculino, igualdad. Ahí vamos a hablar también dentro de los conceptos respecto a la igualdad y la equidad. Y por acá ponían una respuesta que era un poquito más larga, dice, con igualdad de oportunidades entre géneros, lenguaje no sexista, identificar y eliminar desigualdades entre las personas, buscar ser equitativo. Claro, aquí, bueno, dentro de las cosas que seguramente va a profundizar María Cecilia, el lenguaje inclusivo y no sexista es como de las primeras cosas, ¿ya? Es como visibilizar también a esas personas que generalmente no se visibilizan o que a veces cuando con el género es a las mujeres, porque siempre hablamos como en masculino, ¿no? Entonces es como una primera etapa. Pero también hay otras cosas, que es cuando, por ejemplo, desde la investigación, nosotros no solamente vamos a visibilizarlas, sino también a investigar por qué existen estas desigualdades. Y bueno, ahí, como para entrar en mayores detalles, sí, mejor más adelante, Sí, sí. ¿para qué tan atrás? Eh, María Cecilia, por Ya. favor. Me voy a sentar allá para ver bien Ya, ¿a qué lado aquí? Aquí. ¿Cómo? Sí, yo creo que sí, ¿podré? Sí. Yo me sentaré acá para no dar el Ya, oye, y la presentación sigo aquí. ¿Ya viste las respuestas? Sí. Sí, ya las vi.
la cabeza. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, un gusto. A ver si podemos aprovechar este ratito para profundizar en algunas ideas sobre la perspectiva de género o sobre el enfoque de género y la incorporación del enfoque de género en la docencia principalmente, pero también en la investigación, que son actividades que están súper conectadas cuando uno está en el mundo académico, ¿no? Veo que hay personas acá de distintas disciplinas. Bueno, no conozco a todos. La Tania de educación, la María José de psicología, Patricia es también de educación, ¿o no? Salud. Salud, disculpa. Angie, no lo sé. Educación. De educación. De educación. Administración pública, te llamas Cristian. Sí. ¿Y tu nombre? ¿Qué? Cristian. Sí. ¿Y de qué? Salud también. De salud. De kinesiología. Muy bien. Entonces, vamos a, dentro de esta diversidad también disciplinar que existe, ¿cierto?, en las universidades, la idea es tratar de ir observando cuáles son las posibilidades de incorporar la perspectiva de género en nuestro quehacer, porque uno no podría decir de ninguna manera que hay una forma estandarizada, una forma única, sino que hay que atender a ciertos principios, ¿cierto? Pero particularmente también ir observando cuáles son las particularidades disciplinares y ver cuáles son las posibilidades que desde esos distintos espacios existen para incluir criterios o consideraciones de género. Lo importante es hacerlo, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, que aquí no se puede, en esta disciplina no, en este campo profesional no hay ninguna posibilidad. Y la verdad es que en todos los campos disciplinares sí hay posibilidades de incorporar la perspectiva de género y se debería hacer por razones asociadas a la justicia, a la equidad, principios que son importantes, ¿cierto?, a los cuales las universidades, la educación en términos generales tiene que orientarse. Entonces, para poder ir avanzando en el cómo hacerlo, porque tampoco tenemos una receta, nosotros vamos a darle algunas ideas, algunas pistas y a lo mejor en conjunto podemos avanzar un poco más, pero para poder llegar a ese momento tal vez hay que trabajar algunos conceptos, ¿no?, que son claves, que son importantes para poder comprender de qué estamos hablando. El concepto de género es un concepto que tiene harta complejidad porque en sí mismo, digamos, como género, no nos dice exactamente a qué nos estamos refiriendo. Hoy día a lo mejor en Chile estamos más habituadas a asociar, digamos, cuando se habla de género con las desigualdades, con las relaciones de poder, con las inequidades, con la discriminación, etcétera, etcétera. Pero no siempre ha sido así precisamente porque nuestra lengua, nuestro idioma no... o en nuestro idioma más bien, la palabra género no nos remite inmediatamente a una cuestión que sea tan comprensible. No es como en el inglés cuando uno dice gender, que queda bastante claro, digamos, de qué estamos hablando. Entonces, a lo largo de los muchos años que llevan desarrollándose los estudios feministas y de género, y yo hablo de estudios feministas porque el concepto de género y el enfoque de género proviene de los estudios feministas y no tenemos que demonizar el feminismo ni los estudios feministas, sino que entenderlos también como un campo de estudio, además de un movimiento social, ¿cierto? Nosotros como que se nos hace más fácil pensar el feminismo en clave de movimiento social, movimiento político, que efectivamente sí, ¿no?, que por más de 200 años ha favorecido la reivindicación de los derechos de las mujeres, hoy día también de otras identidades sexogenéricas, pero además de eso, o muy conectado con eso, con el movimiento social, los feminismos son también un campo de conocimiento, son teoría, son, qué sé yo, posicionamientos epistémicos, etcétera, y desde ese punto de vista uno puede encontrar distintos feminismos, de feminismos radicales, de coloniales, liberales, marxistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi primera misión en la vida siempre es como tratar de reivindicar también el feminismo, porque suele haber una representación como, como una caricatura, ¿no? Como que se tiende a caricaturizar el feminismo con una cuestión que en realidad es como diabólica, demoníaca, que le hace mal a la sociedad. Al revés. Yo creo que gracias a eso, digamos,
ha habido cambios sociales que son muy importantes, creo yo, para el desarrollo y para la vida de la sociedad. Bueno, en ese marco del movimiento social, político, feminista, pero también de la construcción teórica de este campo de estudio, surge el género en la década de 1970, 1980, principalmente primero en universidades europeas, en Norteamérica, cuando se comienzan a problematizar o se comienza a teorizar un poco más sobre las relaciones, en principio, entre hombres y mujeres. Hoy día ya hablamos de hombres, mujeres y también de otras identidades sexogenéricas, ¿cierto? Para salir de este marco tan binario, ¿no? De identidades hombre, mujer, femenino, masculino, cuando en realidad también eso responde a ciertas construcciones hegemónicas, digamos, que nos van asignando comportamientos, roles, espacios de poder, privilegios más o menos. Entonces, lo que se ha, digamos, donde hay más, lo que hay, ha logrado mayor acuerdo en términos de poder hacer una definición de género, porque uno puede encontrar hartas definiciones, uno lo puede asociar con varias cosas, como sucedió acá, y todo está bien, digamos, todo lo que ustedes señalaron y que apareció en esas 9 palabras tiene que ver con el género, ¿no? El concepto de la igualdad, de la equidad, del reconocimiento, de la justicia, del respeto, etcétera. Pero si pudiéramos hacer una definición como dentro de lo más clásico, digamos, o donde hay mayores acuerdos, es entender el género como una construcción social y cultural de las diferencias sexuales, ¿no? Es decir, a partir de la diferencia biológica o del hecho biológico de ser hombres o mujeres, digamos, eh, se construye todo un mundo, ¿no? Un universo simbólico, un universo cultural, social, respecto de la forma como debemos estar en el mundo, ¿no? Hombres, mujeres, insisto, también otras identidades sexogenéricas. Y desde muy temprana edad, desde la infancia, se nos van asignando comportamientos, se nos van relacionando colores, se nos van entregando juguetes, que el juego en el fondo es lo que nos prepara para la vida adulta. Entonces, cuando en la medida que las niñas juegan con las muñecas y con las cocinas y qué sé yo, lo que se les enseña es a ser buenas madres, ¿no? El trabajo de los cuidados, de la maternidad, de atender a otros, a otras. Los niños al revés juegan ¿con qué juegan? Ahora actualmente Legos. Ahora actualmente Legos, Con los ¿cierto? Legos, granjas, todavía. Que tengo uno que... La pelota. La pelota es como un símbolo también súper potente en el juego de los chicos. Hoy día los camioncitos, claro. Entonces después nos preguntan, bueno, pero ¿por qué los hombres tienen menos habilidades para, no sé, pues, para cocinar, para lavar la loza, para cambiar paños? Bueno, porque tampoco desde la infancia han tenido como esa preparación, esa exploración con un mundo adulto, digamos, y eso se observa, por ejemplo, súper claro también en la segregación de género al momento de elegir carreras profesionales, porque hay una tendencia, ¿cierto?, a que hay carreras que todavía están súper feminizadas, como las pedagogías, por ejemplo, algunas carreras de la salud, no todas, pero hay algunas también que tienen una carga mucho más fuerte en términos de asociarlas a los cuidados, como la enfermería, por ejemplo, las matronas, etcétera. Y como contraparte de eso están las carreras del campo de la ingeniería, la ciencia, la tecnología, donde la matrícula masculina llega casi al 80%, y eso ha sido súper difícil de revertir, independiente de todos los esfuerzos que la política pública ha ido haciendo en esas materias, ¿no? Y eso tiene que ver en buena parte, no solo, pero sí en buena parte, porque, y digo no solo porque la elección de carrera es un proceso súper multifactorial, donde hay hartos elementos que intervienen, pero también uno de esos factores es precisamente la socialización de género. Así como nosotros nos socializan para comportarnos socialmente, para aprender a estar en el mundo, esa socialización también tiene un fuerte componente de género. Nosotros nos enseñan a estar en el mundo como mujeres y nos enseñan a estar en el mundo como hombres, a los hombres. Y eso es distinto en sociedades como la nuestra, al menos, ¿no? Entonces,
El género lo vamos a entender como esta construcción social y cultural de la diferencia sexual que define lo masculino y lo femenino según la sociedad. Eh, y esto es importante porque el género también es una cuestión que tiene que entenderse en un contexto histórico, porque pensar las relaciones de género hoy día no es lo mismo que pensar las 10, 15, 20, 30, 50 años atrás, ¿no? Hay cuestiones que persisten, hay otras que van cambiando y obviamente en materia de género yo creo que hemos visto hartos cambios en los últimos años. La crianza ahora actualmente, yo te comentaba, tengo un primo pequeño que tiene 1 año y medio, la mamá ya le compró un kit de aseo, o sea, una pala, una escoba, le está enseñando cosas de hogar, y cosas que antes no se le veía enseñándole a un niño pequeño, Claro. hombre. Al revés, le daba Claro. miedo a la gente. Claro, hacer y eso. además, cosas para una mujer. Mm. Entonces ahora no, el niño está barriendo y le enseña, y le tiene que dejar su ropa, todo, para serle un hombre, lo que se dice ahora, un hombre funcional. Eso. Pero sí ha ido cambiando. Ha ido cambiando, a lo mejor no todo lo que uno quisiera, pero sí ha ido cambiando. Entonces, tenemos que mirarlo en ese plano histórico, ¿cierto? De evolución, de cambio, pero también tenemos que mirarlo contextualmente, porque las relaciones de género tampoco son universales. O sea, relaciones de género hay en todas partes. La forma como se establecen esas relaciones de género son distintas de una sociedad o de una cultura a otra. Las relaciones de género acá no son las mismas que en Afganistán, que en la China, que qué sé yo, y tampoco hay que ir tan lejos, porque dentro de una misma región, de una misma comuna incluso, las relaciones de género pueden tener, y de hecho tienen, características distintas, por ejemplo, entre el medio urbano y el medio rural, porque están súper mediadas también, obviamente por cuestiones que son culturales, y eso tenemos que tenerlo siempre también en consideración. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún aporte que ustedes quieran hacer. Siéntanse con la libertad de intervenir en el momento que ustedes deseen. Y abriendo el micrófono, sin levantar la mano. Sí, abran el micrófono nomás, tanto quienes están online pueden intervenir y ustedes también, por favor, con toda libertad. Muy bien, la equidad de género, tenemos la igualdad más adelante, no me acuerdo. No. Lo vamos a ver aquí al tiro. Ya, lo que pasa es que hay como como que se tiende a tratar, a abordar como sinónimos los conceptos de igualdad de género y de equidad de género. Y todos sabemos, o todas y la mayoría sabemos, que la equidad en cualquier materia, ¿no? En cuestiones asociadas a la clase, por ejemplo, u otras, no es lo mismo la igualdad que la equidad. Entonces me gustaría que ustedes me pudieran decir eh, qué se les ocurre en materia de género, como algún ejemplo, alguna idea para poder establecer esta diferencia entre equidad e igualdad. ¿O es lo mismo? ¿Dónde podría estar la diferencia? Porque cuando hablamos de equidad está a la base reconociendo que hay diferencias. En base a esas diferencias, como acciones remediales para poder equiparar ¿ya? Respecto a lo que tengo ya como tope, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Eso es lo que yo también, que la igualdad no tiene que ver con eso, aplicar como una misma regla independientemente sin reconocer esas diferencias, o sea, injusticias como parece ahí, cosas de verdad que podemos observar. Es como para todo igual, pero me olvido, no soy consciente, me tapo los ojos frente a esas diferencias, desventajas. Sí, súper. ¿Alguien más? Nadie más. Nadie más. Efectivamente, pues cuando nosotros hablamos de igualdad, por ejemplo, y está bien porque es un principio universal, que nosotros quisiéramos que todos tengamos a lo mejor igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, pero la igualdad en el fondo se parte de la base como que estamos todos en un mismo nivel, ¿no? Y por lo tanto, como tú dices, tenemos que aplicar la misma vara para todo el mundo y darles a todos lo mismo, ¿no? El concepto de equidad, en cambio, hace precisamente esta distinción en reconocer los lugares diferenciados en los cuales estamos en
en la sociedad de qué lugar estamos partiendo, cuáles son las desventajas, cuáles son aquellos factores que no nos están permitiendo, por ejemplo, avanzar en una determinada manera. Entonces, eso requiere medidas diferenciadas, ¿no? Requiere, y el concepto de equidad está asociado a la justicia, es decir, no darle a todos lo mismo, a todos por igual, sino que darle a cada quien lo que necesita, ¿cierto? Para poder avanzar a este plano más igualitario. Porque sin medidas de equidad es súper difícil, no hay ninguna posibilidad de lograr esto de la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, etc. Entonces, bueno, algunos ejemplos. Nosotros, bueno, yo lo comento nomás, yo no he dicho, soy académica del Departamento de Trabajo Social y fui hasta hace poco tiempo directora de la Dirección de Género de acá de la UNI. Entonces, de repente nos decían, oye, pero ¿por qué ustedes hacen esas cosas como de que a las mujeres investigadoras les están dando ciertos apoyos? ¿Por qué no lo hacen para toda la gente igual? Para hombres y para mujeres. Bueno, porque tenemos un diagnóstico, tenemos un diagnóstico que nos está mostrando con datos, ¿no? Y que no ocurre solamente en esta universidad, sino que ocurre en toda la Universidad de Chile y en buena parte de las universidades del mundo. Esos datos nos están demostrando que las mujeres tenemos un rezago en las carreras académicas que es objetivo y que está súper documentado. Las mujeres están publicando menos, las mujeres acceden menos a fondos prioritarios, son menos citadas, participan menos de grupos de investigación, tienen menos redes internacionales, etcétera, etcétera. Y eso existe en los datos. Entonces, la cuestión es, bueno, es una cuestión de capacidad de las mujeres que no logran. No, pues, son otros los factores. Uno de ellos es que tenemos, por esta socialización de género, del concepto que estábamos viendo antes, tenemos responsabilidades y roles diferenciados en la sociedad. Y dentro de esos roles está, por ejemplo, las responsabilidades de cuidado, no solamente de hijos e hijas, sino que también responsabilidades de cuidado de adultos mayores, de los padres, de los esposos, de los suegros, de... Las mujeres cuidan a toda la gente. Principalmente, no digo que los hombres no cuiden, pero socialmente, por la cuestión de la asignación social de roles de género, son las mujeres en las que recaen las principales tareas de cuidado. Esa es una razón, pero la cuestión del rezago de las mujeres, por ejemplo, en la carrera académica, estoy poniendo ese ejemplo porque es lo que tenemos más cercano probablemente, como ese ejemplo hay mucho en participación política, por ejemplo, cargos de toma de decisiones, etc. No solamente se puede atribuir a la cuestión de los cuidados y de las responsabilidades familiares, hay también otras cuestiones, por ejemplo, asociadas a la cultura que impera en el mundo académico. Pues las universidades son instituciones que surgieron hace muchos siglos atrás en Europa, etcétera, etcétera, que surgieron pensadas para hombres. Las crearon hombres y fueron pensadas por hombres, así como también qué sé yo, el Congreso Nacional, la Presidencia de la República, hay muchas instituciones, la mayoría, todas diría yo, salvo la familia, fueron instituciones pensadas para hombres, ¿no? Y por lo tanto, eh, no han considerado, sino hasta los últimos, no sé, en el caso de Chile, en el caso de la universidad, los últimos 10 años, diríamos, eh, no han considerado las necesidades específicas de hombres y de mujeres. Es decir, más bien se han considerado las necesidades de los hombres o las posibilidades de los hombres, pero no las necesidades específicas de las mujeres, que están asociadas, como digo, a estos roles de cuidado, en fin, pero también esta cultura patriarcal, lo vamos a decir por su nombre, eso tampoco tiene nada de malo. El sistema patriarcal o el patriarcado es una estructura social, cultural, política, que se ha instalado desde la antigüedad, que ha permeado la mayor parte de las sociedades, ¿cierto? Y que ha establecido una forma de relación entre los sexos, fundada principalmente en la cuestión de la diferencia sexual, de los datos biológicos, de los hechos biológicos. Entonces, en el caso de las universidades pasa eso. Entonces nos decían, bueno, pero ¿por qué estos proyectos dirigidos para las mujeres? ¿Por qué no todos los investigadores? No, pues si estamos partiendo de la base de que hay una brecha que está documentada, que podemos mostrar los datos, etcétera, etcétera, necesitamos nivelar la cara, ¿no? Y si la universidad se ha comprometido con cuestiones asociadas al principio de equidad de género, tenemos que incorporar estas medidas, ¿no? Porque no estamos partiendo del mismo. Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué las mujeres tienen menos redes de investigación? ¿O por qué
¿Por qué será? Porque las mujeres les invitan menos a participar de los proyectos de investigación, de los grupos. Ahora probablemente un poco más. eh, Históricamente, llegada una situación de lo no público. Claro. Entonces la Exacto. academia, lo político, Claro. es parte de lo público. Entonces, por más que hayan investigadoras en lo público, políticas en lo público, aún existe como esta cuestión media cultural o traba en la mente de las personas que, claro, ve el imaginario de que la mujer está como relegada. Claro. Entonces, obviamente pasa, o sea, por un lado sí, hay mucho menos mujeres en comparación a hombres participando activamente, pero por otro lado, una vez que ya están participando, está esa imagen de que están como un poco más detrás de, Claro. relegada de, Claro. o en el backstage de las cosas. Sí. Eso es súper, hay que ser como conscientes de eso. Claro, y de repente se hacen aseveraciones como, no, las mujeres no están ahí porque no quieren. Bueno, a lo mejor habrá algunas que no quieren, probablemente, pero también hay otros factores que tienen que ver con eso. Por lo mejor se ha estudiado toda esta cuestión del síndrome del impostor en las mujeres, igual que por la propia socialización de género, muchas veces no nos creemos capaces o no creemos que vamos a ser capaces, por ejemplo, de asumir un gran cargo de poder o de tomar decisiones. En el mundo de la participación política, ¿para qué decir? Pues y hay también las medidas de equidad han estado asociadas, por ejemplo, a la cuestión de la paridad, de la ley de cuotas, de la representación equilibrada. Hay gente que no le gusta nada eso, porque piensan que las personas tienen que llegar a los lugares por mérito, pero la cuestión del mérito, en mi opinión, es súper cuestionable, porque está súper influenciada también por creencias, por estereotipos de género, etc. Bueno, Disculpen, entonces, ¿puedo comentar algo? por favor, Constanza. No, es que estaba escuchando bien atentamente, solo que el comentario de, parece que era el varón, no alcancé a escuchar muy bien lo que decía, pero me llama la atención porque igual tiene mucha razón en el sentido que cuesta todavía visibilizar como a la mujer, como naturalmente como alguien capaz de igual manera que los hombres. Ese es como el sentido, ¿cierto? Como, no sé, que es capaz de tomar una jefatura de la misma manera o sin tantos cuestionamientos. Por ejemplo, me pasa que estaba pensando, bueno, yo soy del área de arquitectura, soy de la carrera de arquitectura, pero anteriormente igual me ha tocado participar de obras en conjunto con equipos de arquitectos. Y cuando uno va a una obra, o sea, las mujeres es muy difícil que te pesquen. Es muy Claro. difícil para todo como el rubro de la construcción. O sea, están los maestros, están los jefes de obra, los ingenieros. Generalmente cuando uno va y está incorporada como en esos equipos, casi que no la miran a uno. Aunque uno sepa o tenga manejo de lo que está haciendo o de los conceptos o lo que sea, pasa mucho y muy a menudo como que hay que sacar el triple de voz para que te puedan mirar y escuchar. Es así. Sí. Y para qué decir, o sea, esa es como la rutina, yo creo, de una mujer en obra. Sobre todo cuando uno está estudiando, antes de ser como profesional titulado, incluso como estudiante es muy complicado. Entonces, por lo menos para mi área, yo creo que es algo que todavía está como bien al debe, Mm. en la que me desempeño. Claro, acá en la docencia es distinto. Es mucho más equitativo todo en el ambiente como académico. Es bien, yo diría, como equitativo según los conceptos, pero en el ámbito como de las obras en sí, yo creo que es algo muy complicado. Como Sí. ya por lo menos se ha respetado un poco más o incorporado como a la mujer dentro de lo que es los equipos de obra en sí, pero no como con un rol tan importante. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Constanza, por tu Mm. aporte. Efectivamente, uno podría concluir eso, porque en los ambientes más masculinizados todavía es mucho más complejo. Eh, pero no sé si estoy tan de acuerdo con eso de que aquí en la universidad o en el mundo de la docencia es todo más equitativo. A lo mejor Mm. cuantitativamente puede ser más equitativo en algunas áreas, en algunas disciplinas, pero incluso en aquellas Mm. áreas que son súper feminizadas, como la educación, algunas carreras de las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Mm. Igualmente las carreras académicas tienen mucha disparidad, igual hay rezago Sí. en las mujeres. Entonces, no solo vale lo cuantitativo, digamos la presencia, el número de mujeres o de hombres que hay en determinados espacios, sino también en qué lugares están, ¿no? Para que, Mm. bueno. Luego vamos a trabajar un poquitito el concepto de interseccionalidad. No sé si lo han escuchado, si lo conocen, si les refiere a algo.
sin leer aquí. Sí. No, si yo me lo sé. Dale. Me acuerdo que lo trabajamos en la universidad, pero era así, básicamente era como el cruce de todas las variables que pueden influir en un sujeto, por decirlo de alguna forma, y que producen ciertas también características diferenciadoras. Por ejemplo, ya que es hombre-mujer, ya que es mujer, pero además mujer lesbiana, además también mujer en situación de pobreza, que es muy distinto que sea hombre, homosexual, y en situación de pobreza. Entonces, es como la convergencia de diversos factores que condicionan un poco la situación del sujeto. Un poco así lo entendí. Bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, efectivamente, también es un concepto que surge desde los estudios feministas, principalmente influenciado por el feminismo negro en Estados Unidos, y que es bueno, para algunos un concepto, para otros un enfoque, una herramienta metodológica, ya como ha ido transitando también, y lo que permite en el fondo es complejizar el análisis de las desigualdades, porque la categoría de género se queda súper corta para poder hacer análisis de desigualdades, precisamente por lo que decía Cristian, porque en el fondo uno puede analizar la situación de las mujeres respecto de los hombres, pero tampoco podemos decir que todas las mujeres están en la misma posición, en el mismo punto de desigualdad. Dentro de las mujeres hay mujeres en posiciones de mayor privilegio, otras de menos, otras súper oprimidas, subordinadas, que tienen que ver precisamente con la intersección o con el cruce de distintas categorías de opresión. El género, por supuesto que las mujeres, y esto no quiero que suene a victimismo, porque suelen decir ¿no? que las mujeres son las víctimas, no, yo no creo que sea así, porque a mí me parece que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, hemos tenido que enfrentar o tenemos que enfrentar habitualmente una cuestión que es casi universal y que tiene que ver con la violencia sobre el cuerpo, con los estereotipos, con qué sé yo, con que en la calle te digan o te manoseen o qué sé yo. Cuando tan sencillo como que la mujer no tiene pelos. La axila, Claro, por los ejemplo, bigotes, exacto. está obligada a depilarse Claro. por un canon de belleza. Por un canon de belleza, claro. O tener un cuerpo determinado, porque Claro. si no, etcétera. Entonces, hay una situación que está asociada a la violencia más explícita, más simbólica, en fin, que es común a las mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Pero cuando uno analiza eso, ¿cierto? Integrando otras categorías como la clase, por ejemplo, la cuestión racial, la orientación sexual, etcétera, etcétera, obviamente que se va encontrando con diferencias y con situaciones que son muy distintas y nosotros aquí en la universidad también lo vemos con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes. Si bien esta es una universidad que tiene un alto porcentaje de población indígena, un alto porcentaje de población socialmente o económicamente vulnerable, digamos, hay distintas condiciones, distintas posiciones dentro de nuestro estudiantado, también dentro entre el mundo académico, entre los funcionarios, funcionarias, etcétera. Entonces, esas son distinciones que nosotros tenemos que ir observando también para no hacer análisis, digamos, o no generalizar, ¿cierto? Ciertas ideas o ciertas conclusiones. Entonces, la interseccionalidad finalmente es una herramienta analítica que a partir de las experiencias de las personas, de sus contextos, de las cuestiones territoriales, etcétera, nos permite identificar, ¿cierto?, cómo podemos ver que hay mujeres y hombres que están en posiciones de mayor exclusión, subordinación, opresión, etcétera. Bueno, la interculturalidad ya me lo dirán ustedes, porque la interculturalidad es uno de los enfoques centrales en nuestra universidad, así es que abro la palabra para que definamos interculturalidad. Que son, todos estos conceptos son centrales para poder entender la cuestión de género y la incorporación de género en la docencia y en la investigación. ¿Ah? Cedemos la palabra a las personas que están conectadas, por no haber venido. ¿Quién se anima? Yo. Tania. Oye, mira, en términos generales, bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias
la invitación y el que dirijas o lideres el taller. Interculturalidad en términos generales, fíjate que eh, es para mí un concepto súper amplio, pero básicamente tiene que ver con la valoración y el respeto entre culturas. Y la cultura la visualizo esencialmente como una representación mental acerca de la realidad. O sea, y que se asocia al lenguaje. Es muy amplio en el fondo, ¿ya? Eh, en esa línea visualizo el concepto. ¿Es solamente interculturalidad, María Cecilia, o nos vamos con todo? No, interculturalidad primero, Ok, después seguimos con todo, Tania. ok, eso, gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? Interculturalidad. Yo ¿Yo? tengo, Acá. Sí, respecto de esto, tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad y que cada persona requiere o tiene necesidades específicas, formas de concebir, creencias, particularidades respecto de la formación, la socialización y que la hacen tener lentes para mirar al mundo, interactuar de manera diversa y por lo tanto desde ahí comprender este bagaje es importante para establecer puntos de interacción o lineamientos que permitan tener o avanzar hacia lo equitativo. Súper. Gracias. Muchas gracias, Tania. Gracias, María José. eh, bueno, Cristian 1, sí. Cristian 2, Cristian 1. Yo le he hecho esta misma pregunta a mis estudiantes respecto a qué consideran o ¿cierto? Que es para ellos la interculturalidad y por lo general nace un prejuicio un poquito porque dicen son la etnia mapuche. Todo el rato hablan de que la interculturalidad está asociada, ¿cierto?, a una etnia, ¿cierto?, particular también del contexto en el cual nosotros vivimos, pero como que los estudiantes lo visualizan más allá de que pueden ser las personas migrantes, ¿cierto?, otras nacionalidades, etc. Entonces siempre cae como la interculturalidad en la perspectiva desde la cultura mapuche. Entonces ahí creo que igual hay que ir como cambiando y movilizando ese prejuicio, porque muchas veces cuando hablamos de interculturalidad, en los papeles también aparece como muy marcada la palabra mapuche. Entonces ahí deberían ampliar un poco más eso. Hola, qué nunca. Sí, porque ahora tenemos muchos movimientos, pero no de migrar. Claro, así es. Gracias. A lo que comentaron las colegas, yo agregaría que el reconocimiento, lo que se mencionó, pero que se relacionen lo que reconocemos. Estas diversidades que reconocemos se relacionen entre sí. Porque ahí está la como la conexión. Porque a veces, no sé, pues cuando uno va afuera, en países que fueron súper colonialistas, son muy multiculturales, donde cada uno está como en su rinconcito, y uno puede ver el barrio chino, el barrio en su cuantito, el barrio acá, pero nunca establecen una relación entre esa diversidad que son valoradas, reconocidas, pero que no se relacionan. Entonces la interculturalidad lo hago un desafío más allá, que esto que reconocemos y valoramos se relaciona. Exacto. Sí, es todo eso que ustedes dicen, pero principalmente es dar un paso más allá de reconocer, ¿no? Porque yo puedo reconocer que hay distintas culturas, pero claro, es como nosotros establecemos bueno, lo que se ha desarrollado teóricamente también como un diálogo intercultural, ¿no? Que estamos reconociendo la riqueza que aportan las distintas culturas. También hay una distinción teórica interesante entre una interculturalidad funcional y la interculturalidad crítica, por ejemplo. Una interculturalidad funcional es como bien instrumental, ¿no? Esto, por ejemplo, que nosotros hacemos de conmemorar o celebrar el Huichipantu en los colegios de los niños, casi que le llaman que vayan disfrazados. Eso no es un disfraz de partida, digamos. Entonces, un día al año donde comen sopaipillas, catutos y no sé qué, y eso supuestamente hace que estemos en un contexto de educación intercultural. Y en realidad es mucho más que eso, ¿no? Tiene que ver con la lengua, con el idioma, con cómo vamos aprendiendo los unos de otros, enriqueciéndonos culturalmente, valorando la sabiduría ancestrales, por ejemplo, en materia de salud, por ejemplo, reconocer, qué sé yo,
no sé, pues esta idea que hay también en los hospitales interculturales de reconocer los saberes de las madres, por ejemplo, de las hierbas medicinales, en fin. Entonces tiene que ver básicamente con eso, con dar un paso más allá, con relacionarnos y con reconocer no solamente la existencia del otro, de la otra, sino también los aportes, ¿no? que hacen a la vida, a la sociedad. El sexismo, bueno, el sexismo es más o menos fácil, pues tiene que ver con estos prejuicios, ¿cierto?, que nos van limitando y que en sociedades como la nuestra y como buena parte de las sociedades modernas, porque también en la modernidad se consolidó esta división entre lo público y lo privado, y que hizo lo que decía Cristian de acá hace un rato, que las mujeres siempre han estado más relegadas en lo privado, los hombres más en lo público, y esa es una dicotomía, ¿cierto?, que se profundiza con el proyecto moderno. Eh, entonces, en esta línea, ¿cierto?, de que los hombres están en los espacios públicos, como construyendo el mundo, haciendo los discursos políticos, ganando plata, porque además eso ha tenido harto que ver también con el valor que se le asigna, por ejemplo, las tareas de cuidado, no remunerado principalmente, y remunerado también, porque es súper mal remunerado. Los trabajos que desarrollan los hombres siempre son mejores, tienen mejores ingresos que las tareas que están asociadas principalmente a la cuestión de los cuidados. Entonces, este proyecto moderno que consolidó esa división entre lo público y lo privado fue generando también o consolidando también estos prejuicios entre hay cosas que tienen más importancia que otras, que son superiores que otras. Y en este caso, todo aquello que está asociado a lo masculino, ¿cierto?, tiene más valor que lo que se asocia a lo femenino. Eh, Ni siquiera sabemos en Chile y en muchos países del mundo qué representa, por ejemplo, para la economía nacional el trabajo de cuidado que hacemos principalmente las mujeres, de cuidar a los hijos, de cocinar, de... Reconocimiento leve, un guiño, porque claro, hay un pago asociado, si tú eres un cuidador por el gobierno de 26.000 pesos. Claro, porque están instalándose estas políticas de cuidado, claro. Pero ahora, claro, se reconoce porque efectivamente yo hablaba de repente, si fue el presidente o algún otro político, pero hablaba de que la sociedad está sustentada en las mujeres cuidadoras. O sea, Se sostiene. claro, porque un hombre no podría ir a trabajar, llevar el sustento si la mujer no está en la casa ayudando desde la casa. O sea, porque ahí se sustenta casi toda la sociedad. Entonces, por eso hay un reconocimiento que obviamente, claramente debería ser mucho más valorado, no ser considerado como un trabajo formal. Sí, fíjate que eso que tú señalas ha sido bien instalado por el feminismo marxista, por la economía también feminista, en el sentido de esta omisión que ha habido precisamente en no reconocer lo que representa para las economías, finalmente, el trabajo invisible de las mujeres, ¿no? De cuidar a los niños, de tenerle la comida a los maridos, la ropa, para que puedan, digamos, trabajar y supuestamente producir. Entonces también se hace esta diferencia entre el trabajo productivo y el reproductivo. No, pues y el reproductivo también es productivo porque es un trabajo de producir seres humanos. Puede sonar súper feo decirlo así, pero en el fondo es, claro, entonces se ha invisibilizado ese trabajo y claro, es un trabajo que finalmente sostiene la sociedad. Sostiene la sociedad, eso es así. Bueno, entonces el sexismo tiene que ver con estos prejuicios que en sociedades como la nuestra devalúan, ¿cierto?, el aporte que hacen, por ejemplo, las mujeres. O esto de que nos han considerado tradicionalmente inferiores y eso se ha reproducido, no sé, por la mitología griega, el relato bíblico, en todas partes. Y bueno, nosotros podríamos pensar que el sexismo es uno solo, que hay una sola forma y sexismo no hay un solo sexismo. Hay una teoría que se llama la teoría del sexismo ambivalente y que habla de que coexiste lo que se denomina un sexismo hostil, que es probablemente este que nosotros más podemos asociar o más identificamos, que es como el sexismo antiguo, que nosotros, las mujeres, nos sirven para que saben de auto las mujeres, manejan mal, o no sirven para la política. Cuando tú le pides abrir un frasco,
¿quién escoge? ¿Un hombre o una mujer? Un Claro, hombre, porque claro. se asocia que la mujer tiene menos fuerza. Exacto. Y abrir un frasco es una técnica facilita. Yo me pongo un Pero- cuchillo, le entra a ir al frasco. Chao. Pero claro, ahí, claro, Exactamente, claro. Pero además de ese sexismo hostil más visible, ¿cierto? Más explícito, hay un sexismo benévolo en esta teoría del sexismo ambivalente, que es un sexismo que es más implícito, pero que igualmente es perjudicial para las relaciones sociales, porque es, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo porque me parece súper interesante cuando lo vimos en una investigación una vez, dos estudiantes, hombre y mujer, que estudiaban una carrera técnica de mecánica, por ejemplo, fueron a buscar la práctica para poder titularse, qué sé yo, y los recibieron en un taller mecánico muy contentos, pero al hombre lo pusieron de mecánico en los autos y a la chica que había estudiado lo mismo le llevaron a la oficina administrativa para que hagan las facturas, para que vendan los aceites. ¿Por qué? Porque ahí te vas a ensuciar, no sé qué, no sé cuánto. Y las mujeres son más ordenadas. Sí, pues las mujeres habitualmente jefas de carrera, porque ellas son las que van a poder mediar, porque son más maternales, porque los estudiantes parece que necesitan mamás y no profes, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver con esos estereotipos también que vamos asignando y que pueden ser, insisto, más o menos explícitos, pero que finalmente siguen manteniendo este orden social de desigualdad y de reproducir esta idea de lo público, lo privado, lo que tiene más valor y lo que tiene menos. Y este sería el último concepto. El androcentrismo finalmente lo vamos a entender como un enfoque unilateral, se ha dicho, ¿cierto? Que en el fondo considera la perspectiva masculina como una medida universal para entender el mundo, que ha estado súper presente en la investigación, en la construcción del conocimiento, y que se han generalizado esos resultados para todo el mundo de la misma manera. Ejemplos típicos y paradigmáticos sobre este punto está, por ejemplo, que en un momento se identificó que las mujeres estaban muriendo más de infartos al corazón. ¿Por qué razón? Porque todos los papers científicos se estaban escribiendo a partir de la sintomatología de los hombres, ¿no? Que tiene el infarto al corazón tiene una sintomatología en los hombres, pero como somos distintos, en las mujeres tiene otra sintomatología, y eso se había estudiado solamente desde la perspectiva masculina, con ojo masculino, y por lo tanto no se estaban considerando otras sintomatologías que presentan las mujeres, y estaban subdiagnosticadas y se estaban muriendo. Y eso también se ha visto con las pruebas de los medicamentos, con la prueba del corazón artificial, que se prueban determinados cuerpos dominantes, hegemónicos, etcétera. Y eso que lo estoy poniendo con ejemplos del campo de las ciencias biomédicas, opera también para cómo se ha escrito el relato de la historiografía, por ejemplo, desde el punto de vista de los grandes hombres, de los sabios, los políticos, etcétera, etcétera. Y se ha generado también una marginación y además ciertos estereotipos de las mujeres a lo largo de la historia, y eso opera para toda la ciencia, la filosofía, etc. Una consulta, el sexismo, las cosas que limitan y discriminan a mujeres, ¿puede ser también a hombres? Ahí ya no sería. También podría ser en la medida que la otra vez igual hacían una pregunta de ese tipo, en la medida que también se pueden construir ciertos estereotipos respecto de los hombres. Por ejemplo, esta cosa del hombre no llora. Sí, también puede ser. Otra vez en tareas que son patrimonio. Claro, exacto. igual genera un poco de ruido porque dice sexismo, obviamente entendemos la palabra como sexo, hombre, mujer, Sí. pero las disidencias sexuales donde también hay una discriminación, También, por ejemplo, al ser trans, por ejemplo, o ser una persona gay que tiene un comportamiento mucho más feminizado, también dentro de esas comunidades también existe una discriminación hacia eso, pero no sé si entra dentro de ese concepto, ¿no? Dentro del concepto de sexismo, mira, este concepto de sexismo uno podría entenderlo como muy ligado a la cuestión biológica de hombre y mujer, y a lo mejor muy todavía binario, tal vez, ¿no? Y a lo mejor hay que trabajar mucho más todavía sobre ese concepto para poder abrirla o abrir el análisis a estas otras diversidades o disidencias. Entonces, efectivamente sí, pero dentro del campo de los estudios de género sí que se reconoce eh, la... Siento que queda corto. Queda corto para la realidad, claro, para los análisis que nosotros hoy día tenemos que hacer.
Pero en el campo de la educación, el concepto de sexismo está bien vigente todavía, independiente de que nosotros le podamos encontrar ese punto que tú muy bien señalas. Muy bien. Eh, Otros conceptos claves que los vamos a pasar muy rapidito, que ustedes los conocen, ¿cierto? Son el lenguaje no sexista, ¿verdad? Hay personas que dicen, ya, pero ¿qué más tiene el lenguaje? ¿Qué importa? ¿Qué más da que yo diga ellos, ella? Bueno, sí da, porque el lenguaje no solo nombra cosas, el lenguaje hace cosas, el lenguaje construye realidad, como dice la gente, reproduce desigualdades, reproduce relaciones de poder, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta que nos permite avanzar también en la erradicación de las desigualdades. El currículum oculto de género se refiere también a estas prácticas más implícitas, porque nosotros podemos ver un programa de un curso que diga que aquí nos respetamos todos, todas, todos, y que vamos a considerar todas las diversidades y que vamos a ponerlos a todos en el lugar que merecen y qué sé yo, en lo explícito, pero probablemente un profe o una profe en el aula, a propósito de sus propias creencias, de su propio, qué sé yo, de su propia socialización, reproduzca o desarrolle ciertas, a través de los ejemplos o de la forma como tratan los hombres o cómo tratan las mujeres, se puedan ir de manera más implícita reforzando las desigualdades. Por ejemplo, hay varios estudios sobre esto de que por qué las mujeres son más malas para las matemáticas, que a los hombres les va mejor en las matemáticas. Bueno, probablemente hay muchos factores, pero uno de esos factores, sin duda, que se ha estudiado, tiene que ver con que no se enseña matemáticas de la misma manera en los hombres y en las mujeres en los colegios. Y se ha estudiado que profesores, hombres y mujeres, refuerzan más el desarrollo de las habilidades matemáticas en los hombres que en las mujeres, porque creen que los chicos tienen que orientarse hacia el mundo de las matemáticas. No hay prejuicio igual, porque los hombres son más inteligentes. Rápidos, Claro, más agudos, rápidos, claro. Sí, exacto. Una mujer más lenta. Claro. Entonces, si yo creo esas cosas, obviamente que en mi práctica docente voy a reproducir eso de alguna manera, y no porque sea mala persona, y no porque quiera hacerle daño al estudiante, sino que porque traigo esas creencias, lo mismo que el racismo. ¿Cuántas denuncias ha tenido aquí por profes racistas que hacen comentarios? Es importante, yo creo que esto mismo que estamos haciendo, pasarlo en un módulo de los mismos estudiantes, o sea, conceptos tan básicos, como para mí eso, pero que ellos de repente ni siquiera se logran sentar a pensar en este tipo de situaciones y reflexionar. Siento que le hace bien a la sociedad el conversar esto, sobre todo personas jóvenes que uno dice, oye, pero es que ellos están más abiertos de mente, tienen la información más a la mano, ven cosas en las redes sociales, pero no lo aterrizan muchas veces al campo clínico, al campo laboral o simplemente a la convivencia de la misma aula. Sí. ¿Sabes que a mí me parece súper relevante eso? Porque nosotros podríamos pensar que en estos tiempos nuestro estudiantado está viniendo, como dices tú, con una mentalidad mucho más abierta, en unas lógicas más igualitarias, y la verdad es que las prácticas de discriminación de género entre estudiantes, de discriminación racial, de discriminación de clase, aquí dentro de la universidad, yo lo que fui directora de género, vi unas cosas que no podía creer y que ya no, claro, cuestiones de profesor-estudiante hay, por cierto que sí, pero entre el estudiantado es tremendo la discriminación por razones de género, y si a eso le interceptamos con la cuestión de la raza, de la pobreza, etcétera, etcétera, se generan unas relaciones súper, súper violentas. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Bueno. La primera semana, porque de repente dice, es que lo disciplinar, y queda corto, de repente hasta la llevan dice que lo disciplinar, pero que de verdad que siento que hace bien a la sociedad, porque lo puedes integrar en algo, como tú bien mencionabas, o sea, lo puedes relacionar con lo que acabas de mencionar, o sea, los estudios estaban diseñados en cuerpos, ¿cierto?, hegemónicos, varones que tenían más sintomatología de un infarto típico y que las mujeres estaban muriendo porque no había ciertos estudios en base a eso. Y me hizo mucho clic que de repente uno dice, oye, ¿cómo integro esto? La perspectiva de género. Y ahí claramente está lo que tú mencionas, o sea, lo puedo integrar dentro de la disciplina. Sí. Lo agradezco.
Mire, los procesos de actualización curricular, nosotros desde la dirección, bueno, yo hablo como si todavía estuviera ahí, ya va a ser un año que yo no estoy, pero se desarrolló una metodología con la Dirección General de Docencia para que en los procesos de actualización curricular sean las propias carreras las que identifiquen de qué manera, porque como les decía al comienzo, no hay una forma única, no hay un estándar que yo diga, mira, es A, B, C, D, y de esta manera administración pública y kinesiología. No, porque son dos mundos súper distintos. Igual tiene que estar el docente muy permeable. Por eso, muy claro, sensibilizado, sensibilizado sí, a esto, porque a sí. mí me llama la atención que estoy aquí, ¿cierto? Pero somos dos hombres Mm. y se vuelve al inverso muchas mujeres, o sea, Y eso la es así cantidad de siempre. hombres quizás le interesa el tema Sí. o que está sensibilizado, quizás lo dicen, ah, una pérdida de tiempo, que voy a estar haciendo, pasa y todavía sigue sucediendo, pero como te digo, estas cosas son súper buenas, o sea, hacen bien a la sociedad. Y buena parte de que muchas veces los hombres no vayan es porque igual hay un prejuicio, pues escuchan hablar de género y piensan que uno los va a atacar y los va a tratar mal y les va a decir que son la peor escoria. No es así, si eso no es. Bueno, entonces, para el caso de las carreras y de las actualizaciones curriculares, son las propias carreras las que tienen que definir, ¿cierto? Porque una cosa es lo que se diga formalmente, por ejemplo, en el plan de estudio, en los programas de los cursos, ya las guías de aprendizaje nos van invitando un poco más a lo que pasa en el aula, pero eso tiene que ir acompañado necesariamente de procesos de formación y de sensibilización de los profesores y profesoras, porque en el papel se pueden decir muchas cosas, pero el currículum oculto y los estereotipos de género que se pueden transmitir en el aula, muy inconscientes la mayor parte de las veces, creo, y quiero pensar, pueden ser muy dañinos y muy reproductores de la desigualdad. Y ya, pues, terminamos con esta parte. Bueno, ¿todo claro hasta aquí? Sí, sí. ¿Sí? Antes de avanzar, me quedó como una idea, cuando uno dice piensa fuera de la caja, que hablábamos del cuidado y la como que si fuera pagado ese cuidado, ¿por qué las universidades no hacen una carrera específicamente de cuidadores? Porque muchas veces los cuidadores son informales, pero no hay una carrera, por ejemplo, un técnico en ser cuidador. Ahí se le generaría un valor agregado, donde con un título universitario, un título técnico, ¿cierto? Te certifica a ti de ser cuidador o cuidadora, porque cuántas veces hemos visto de repente en las redes, oye, necesito una cuidadora, un cuidador para mi papá, que no lo puedo cuidar, y uno no sabe si esa persona va a cuidar bien o no a tu papá o a tu mamá, porque no se sabe qué conocimientos tiene, ¿cierto? Y es como la señora, la vecina va a cuidarla. Pues, claro, podríamos ampliar esa perspectiva, o sea, ¿por qué no hacen un técnico en cuidadores? Se ha instalado la idea de que principalmente las mujeres, por el hecho de ser mujeres, saben cuidar niños, niñas, saben cuidar personas con discapacidad, saben cuidar y cuidar requiere mucho conocimiento y requiere muchas capacidades emocionales, físicas, hay que saber, y yo estoy de acuerdo contigo. Sí, en algunos casos se asocia a la enfermería, como que ¿quién puede cuidar mejor? Una enfermera, una enfermera. Entonces, pero claro, tampoco es que específicamente sea ese el rol, sino que ellos saben otro tipo de conocimientos que a veces ayuda al cuidado de alguna persona, pero no necesariamente. Pero mira, es un punto súper central, porque las sociedades, en nuestro país está clarísimo y en muchas sociedades están envejeciendo cada vez más. Cada vez más va a haber personas con necesidades de cuidado y esto ya lo estamos viendo. O sea, entonces, por eso que se está instalando también este concepto del derecho al cuidado, porque todas las personas tenemos derecho a cuidar y a ser cuidadas, porque todos en algún momento hemos tenido, primero ya desde que ellos necesitamos que nos cuiden, pero más adelante nos van a tener que cuidar y nosotros vamos a tener que cuidar si es que no estamos cuidando ya. Sí. Claro, entonces cuidar no es tan sencillo como al revés. Ya. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la actividad. Permiso, querida. Esta actividad estaba diseñada para hacerse en parejas, la verdad, en grupos de más personas, pero viendo que somos pocos, va a ser mucho mejor quizá porque quizá vamos a alcanzar a revisar más materiales y a poder conversar. Entonces, para las personas que están en línea, vamos a hacer dos parejas, ¿ya? Ah, no, dos parejas y un trío. Y para los que estamos acá va a ser una pareja, ¿ya?
¿Qué vamos a hacer para los que están en línea? Porque acá tenemos material físico, así que les vamos a pasar las dos rúbricas. Hay una rúbrica para los casos que son de docencia y hay una rúbrica para los casos que son de investigación. Y tenemos dos casos de docencia y dos de investigación. Entonces, comiencen revisando el que ustedes tienen más interés y luego vamos por el otro, ¿ya? Pero por lo menos intenten revisar uno de cada situación, uno de docencia y uno de investigación. Esto cabe señalar que son casos ficticios, pero sí nos gustaría que en el futuro ustedes pudiesen ponerle este ojo, hacer la revisión, quizá en su guía de aprendizaje o quizá en los proyectos de investigación que ustedes estén a su cargo, ¿ya? O que puedan quizá, no sé, si van a plantear una nueva investigación, ya verlo desde esta perspectiva, como cómo podría yo incorporar el género, ¿ya? Entonces, para quienes están en línea, todo el material está todo el material está en el Blackboard, en Educa Blackboard, en la unidad, no, que la unidad compartida, en la organización, gracias, que se llama Talleres de Verano 2026. ¿Todas pudieron ingresar? ¿La tienen a la mano? ¿No? Sí, entonces, para que si ustedes quieren comenzar, yo mientras veo acá con quienes están en línea. ¿Quién falta del material en la organización o que no pueda entrar? Tania y Constanza. Constanza, ¿tú tampoco puedes entrar a la organización? Tú sí, Yo estoy aquí, sí, estoy aquí. en la organización. Ya, entonces, ¿quién más? María José, Angie y Patricia. Estoy Súper, en la plataforma, ya lo revisé. yo igual. Yo estoy entrando a la plataforma. Ya, a ver, entonces Constanza que ya está y Patricia que está entrando a la plataforma y Angie dijiste súper, tú, si tú estás con todo bien, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer un grupo con ellas tres y María José, tú estabas pronta a entrar, ¿cierto? ¿Casi lista? No, ya está, yo estoy aquí. Ah, bien. Entonces, voy a ver, Tania, ¿por qué tú no puedes entrar? ¿Te inscribiste a todos los talleres o No, algún sí taller? puse ahí en el chat que ahora sí pude. No, no es que Ah, no haya podido, sino no ubicaba el material. ya, entonces las vamos a mandar a dos grupos. Juan, por fin, ¿me ayudas con los grupos? Sí, van a desaparecer. Sí, esa sensación tiene uno. Jugar, claro, Y después. Y vamos a tener unos 25 minutitos para trabajar, ¿ya? Y luego vamos a volver. Por acá. Claro que sí. Básicamente es cogerlos, se me va a apagar el compu, así que voy a... sí, claro, no hay problema. Hagamos de docencia. Pero no son todos, o sea, son dos. Pero, o sea, uno es un pack de docencia y otro es el pack de investigación. Vale. Muy bien. Entonces, partamos con el de docencia.
Bueno, vamos a hacer una especie de plenaria rápida para pasar a las conclusiones, ¿ya? ¿Cómo les fue? ¿Qué encontraron en los documentos? Veo caritas por ahí. A ver, ¿por qué esas caritas? Nos faltó tiempo. Sí, seguro que sí. Era quizá una pincelada, pero ustedes tienen las rúbricas ahora. Si quisieran, pueden usarlas con toda seguridad con sus documentos reales. Ya aquí quisimos traer ficticios para, pues, quizá, Intencional. sí, intencionar más, como ejemplificar de mejor manera cuáles podrían ser los casos, pero seguramente sí lo usan con sus rúbricas, sus instrumentos o sus evaluaciones, van a encontrar también cosas. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Por acá quisiera comentar algo que lo hablamos con el grupo, con Juan y con Angie, que tiene que ver con, bueno, primero leímos un proyecto de investigación, el uno, que tenía que ver con las niñas y su acceso o su interés en entrar a este sistema como de ciencias y otras áreas de interés. Y en ese documento había demasiadas afirmaciones, un poco como sin sustento y también con harto prejuicio, o sea, viéndolo como siempre como un problema, eh, el cómo poder hacer que a estas niñas les guste este tipo de intereses. Entonces, eso fue como choqueante al principio, porque por eso poníamos esas caras. Era choqueante leer tanta afirmación negativa, más que nada. Y también como aludiendo como, no, a todas las niñas les gusta la área social, las áreas artísticas, no sé qué. Y eso es una dificultad para que ellas entren a las ciencias o eso hace que sean malas, prácticamente. Mucho Entonces, sesgo, mucho sesgo, mucha afirmación prejuiciada, racista, diría yo, prejuiciosa. sí, y como bien discriminatorio también. Sí. Mm. Gracias por el comentario, Constanza, y del equipo Juan y Angie. Cristians, por acá levantaron la mano. Yo, respecto al mismo proyecto de investigación que menciona Constanza, también todo el relato habla de que la centra todo en la niña. La niña, por su característica femenina y por ser mujer, tiene características psicológicas que la hacen limitada para poder acceder a este tipo de disciplinas. Pero nunca se puede pensar, obviamente, porque ya está sesgado en el entorno, los factores que hay de por medio, tal vez para que la niña no presten interés lo que dice acá, o motivación, donde algo súper personal la motivación en esta disciplina. Y lo otro que también las referencias, puede ser que estemos equivocados, pero la mayoría de los autores son hombres, no solamente por jugar el nombre, ahí también estoy jugando de género, que de y asumiendo que son hombres. Pero me llamó poderosamente la atención. Y lo otro, como tercer punto, es que utiliza conceptos que yo ya están como súper no sé, habla de cosas muy típicamente, naturalmente, naturales, entonces todo lo atribuye como a decir que las mujeres naturalmente están limitadas para poder acceder a este tipo de disciplinas. Claro, muy, muy buenas observaciones. Efectivamente, no hay interseccionalidad. También vemos que es muy androcéntrica la posición porque es comparativo con el hombre también, en vez de intentar identificar por qué razones quizá acontecen ciertas cosas con las niñas, más que nada, es comparativo y también naturaliza ciertas cuestiones, ¿no? Y tiene esencialista. Exacto. Pero ustedes son capaces de verlo. Hay mucha gente que piensa así todavía. Pero aquí en la universidad. No creo. No. Patricia y María José, ¿ustedes alcanzaron a revisar quizá el otro proyecto de investigación? ¿Alguien revisó el de las abejas? Revisamos el de la guía de aprendizaje. Bien, ¿y qué encontraron por ahí? Ya. Yo me siento súper conmovida, por decir de alguna manera, porque yo imparto ese curso de psicología social. Entonces fue como, este no es mi curso. Como cuando dice, esta no es mi familia, este no es mi curso. Y vimos que en general hay diferentes elementos donde se podría incorporar el tema de género de acuerdo a la rúbrica, principalmente
o que en el fondo en los diferentes ámbitos que se preguntaba de la rúbrica, ¿ya? Por ejemplo, en la descripción. Antes de ir al detalle, también nos cuestionábamos respecto de cuánto incorporar la perspectiva de género en los cursos, porque quizás hay cursos donde es mucho más fácil hacerlo, mientras que en otros no tanto. Por ejemplo, un curso donde es, voy a inventar, porque no lo sé, didáctica de la matemática, no sé si existe algo así, probablemente puro número, y ahí es más difícil incorporar en diferentes ámbitos o cuánto incorporar en cada ámbito, ¿sí? Entonces, desde ahí, yo creo que ese también fue una discusión que tuvimos, bueno, ya tiene un quizás resultado de aprendizaje respecto de esto. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente respecto de qué parámetro para saber que es suficiente? ¿Ya? Dicho eso, es que pensamos que en la descripción del curso no aparece tan detallado, sino que no solo en la descripción del curso, sino que también, por ejemplo, en la metodología y algunas cosas donde aparece, por ejemplo, discusión en clases. Claro, pero discusión respecto de qué, quizás ser equitativo en los turnos, como en la materialización de esos elementos, eh, es difícil poder identificar si efectivamente se aplica o no se aplica en concreto esto, ¿ya? Y en los resultados de aprendizaje aparece en uno de ellos, que es el resultado de aprendizaje 3, donde nosotros podemos intuir que tiene que ver con eso por como está escrito, pero también por los contenidos. Dice, reconoce la eficacia de los roles sociales tradicionales en la estructura grupal, ¿ya? Y en los contenidos aparece, pero igual ahí también, por ejemplo, el desarrollo del hombre en sociedad. Claro, podría ser de la humanidad, de, no sé, algo así, ¿sí? Como hacer algo más no tan binario, o no sé cómo decirle eso. Roles sociales como base del orden social, que también quizás se asocia a cosas de género, formación de pareja y vínculos sociales prototípicos, quizás también ahí pudiésemos intuir que se discute algo respecto de eso, y rol de la mujer en la pareja, ¿ya? Ahora está todo asociado a pareja y no al desarrollo, a las interacciones o qué sé yo, ¿ya? Lo otro es que en la bibliografía generalmente son aspectos o bibliografía de autores clásicos, ¿cierto? Que en general tienden a ser hombres, y yo les mencionaba a las colegas que al menos lo que yo trato de hacer en clases es discutir o hacer una declaración al inicio de que efectivamente hay más autores hombres que se evidencian, pero que vamos a tratar de matizar con autoras mujeres, y cómo estos estudios clásicos, como por ejemplo La cárcel de Stanford, o qué sé yo, los estudios de obediencia que han sido clásicamente desarrollados por hombres, se desarrollan en la actualidad, y hay nuevas revisiones o aspectos que se deberían discutir asociados también a temas de género y de mujeres, ¿ya? Eso en relación a los contenidos, al resultado de aprendizaje, la descripción del curso y la bibliografía. No sé si se me queda algo, Patricia. Estás silenciada todavía. Yo creo que fuiste bastante precisa en todas las cuestiones. Patricia, ¿quieres comentar algo? No, está muy bien. Ahí sí. Yo creo que lo que transmitió María José fue como todo lo que en el fondo pudimos rescatar. Como te decía, nos faltó tiempo, pero tratamos de hacer como un análisis igual un poco más detallado, que yo creo que transmite todo lo que analizamos. Bien, gracias. Bueno, gracias, María José. Nos sirvió bastante lo que ella nos comentaba del curso, así que creo que fue provechoso el taller. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Patricia y María José. Cristian, habías levantado la mano. Complementar, para empezar, no hay un lenguaje inclusivo, porque acá habla de los estudiantes, los autores, en un lenguaje masculino, porque podrían ser las y los, sin ningún problema. Lo otro es que no es intercultural, porque solamente se basa en modelos universales, asumiendo la universalidad del occidental, o lo que dijo la colega, los autores son todos hombres,
Y lo otro que también habla de natural, la jerarquía, y en el resultado de aprendizaje 3 reconoce la eficacia de los roles sociales tradicionales, se reafirma históricamente lo que se construyó en este sistema patriarcal. Y que además es eurocéntrico, entonces por lo mismo también hay interculturalidad. Exactamente. Y lo otro es que, bueno, hablan nuevamente de los roles y si nos vamos a la programación semanal de las actividades, en la semana 1 dice introducción a la materia, revisión de la guía de aprendizaje, punto, elección de voluntaria, mujer, para tomar y pasar apuntes. O sea, eso está basado en el prejuicio en que las mujeres tienen voluntariedad, entonces está afectado también la elección de una voluntaria. Ya, selección de un o un estudiante para que tome puntos podría haber sido mucho mejor. Y bueno, el uso del concepto de hombre en vez de persona, que es más fácil hablar de persona que de hombre tal vez, o de humano o de ser humano, ahí no se puede hacer las distinciones psicológicas de la psicología, pero eso, básicamente el lenguaje inclusivo lo que primero se observa donde no hay nada, y la interculturalidad, no de el ayudante, de o la ayudante. Gracias, Cristian. Y creo que es súper relevante lo que mencionas de la semana 1 para, claro, como lo que decía María José respecto a las matemáticas. O sea, tal vez muchas veces de las cosas que pasan dentro de la materia y que quizá no están en una guía de aprendizaje o en un programa y que tienen que ver más con el currículum oculto también, es el hecho de, por ejemplo, a quién les damos la palabra. O en las matemáticas, a quién nosotros pensamos como docentes que va a ser más fácil para esa persona que pase al pizarrón a resolver un ejercicio. ¿Y cuál es el rol de, por ejemplo, quién tiene que organizar materiales en un laboratorio versus quién puede liderar un equipo para resolver tal problemática? Entonces, eso que nosotros también hacemos en aula también tiene que ver con los roles que quizá nosotros sesgamos a veces de forma sexista para una mujer o un hombre, como en este caso la elección de una voluntaria, ¿ya? Entonces, quizá en las matemáticas, en otras disciplinas, esto también se puede ver, ¿no? Y también se puede como incorporar esa perspectiva de género desde estos ejemplos para no reproducir esos estereotipos. Y o también la cuestión de lo que es normal o tradicional o natural, ¿sí? Porque muchas veces eso también está sesgado desde algún posicionamiento o alguna teoría o alguna, pues también paradigma que pueden ser no interculturales o básicamente basados en algo que es androcéntrico. María, ¿quieres agregar alguna cosa más, María? Que hicieron un excelente trabajo, nos facilitaron mucho la pega en la tarde. Que sí, porque en realidad solo reiterar un par de cosas que no hay una sola manera, pero que en todos los campos del conocimiento, en todas las profesiones, en todas las áreas disciplinares, se pueden hacer más o menos intervenciones para incorporar la perspectiva de género. La María José hablaba, por ejemplo, de las matemáticas, de los números, a lo mejor en las fórmulas en sí mismas no es mucho el espacio que hay, pero en la cuestión más actitudinal probablemente o de incentivar los aprendizajes sí que hay posibilidad, sobre todo en aquellas disciplinas o campos donde se ha construido esta imagen de que son los hombres los mejores o son las mujeres las mejores, porque también si miramos las carreras de educadoras de parto, por ejemplo, también hay esta idea como que la mujer, la mamá, la que mejor lo puede hacer. Entonces, eso por una parte de ir mirando la especificidad y las posibilidades, pero pensar que siempre vamos a tener la posibilidad de hacerlo de una u otra manera, siempre pensar en aquello, en lo formal, digamos, lo que está escrito, tratar de que las cuestiones queden explícitas, que en los programas, en los cursos, en la guía de aprendizaje quede explícito, ¿cierto? Pero que eso vaya acompañado también con procesos de formación, de sensibilización de los docentes, particularmente de todos los docentes en realidad, pero nosotros acá en la universidad tenemos también una realidad de harto profesor part-time. No quiero decir que sean menos sensibles, al revés, a veces pueden, por su experiencia en la práctica profesional, pueden ser todavía estar más preparados, más sensibilizados, pero no siempre están tan en sintonía necesariamente con el proyecto, porque están menos tiempo, en fin. Entonces hay que hacer procesos de sensibilización, de capacitación
para todos y todas, porque una cosa es lo que dice el programa y otra cosa es cómo se puede reproducir el estereotipo sexista, las prácticas sexistas o discriminatorias a través del currículum oculto de género en el aula. Así que por mi parte, muchísimas gracias. ¿A ti te queda una cosita? Sí, nos queda, si pueden por favor responder la encuesta final, que es básicamente la misma pregunta que al inicio, pero cómo se van ahora. Y lo otro es que pasen su asistencia. Así que después de este código, les voy a mostrar el otro código de la asistencia. ¿Ya? Sí, voy a ponerles, que puede que Juan se me haya adelantado ya con él. Sí, Por ejemplo, el tema matemático, ahora que lo pienso, Los ejemplos, por ejemplo, del problema. problema. Una vez hicimos los un análisis de casos. los textos escolares de matemáticas, muy pequeña, y los ejemplos eran súper sexistas. O sea, por ejemplo, la mamá es la que distribuye la comida, Sí, mientras el papá es el chofer, o el hombre es el chofer el que trabaja en la construcción. O Juanita juega con, y Juanito juega con. Sí. Sí. Siempre hay formas. Bueno, y nada, por último, solo agradecerles y hablarles rápidamente que ahora vivimos en un mundo donde la IA ya está también muy presente en nuestras cuestiones, ¿ya? Entonces, también invitarles a que también la IA reproduce todo esto que conversamos ahora. Sí. Tiene estos estereotipos, sexista, a veces androcéntrica, a veces también no intercultural. Y bueno, un ejemplo ahí, una imagen de cómo ella cómo se proyecta cuando le pedí básicamente que hiciera esta frase de la UNESCO y se supone que la IA es este ente azul que le pedí muchas veces que no se proyectara sí, como un hombre, una figura masculina, pero seguía dándome figuras bien parecidas. Y bueno, también acá el rol de cuidadora es de una mujer. Sí, la otra persona que sí es humana, que está como liderando la sesión o es el profesor, es hombre. Bueno, vemos como todas esas cuestiones, ¿ya? Entonces, como que intentar también de pronto ver las cuestiones que generamos con la guía, porque también puede reproducir estos sesgos y estos estereotipos. Y con eso sí, cerramos nuestro taller de hoy. Les agradecemos muchísimo. Justo en tiempo, Gema, gracias. Nos vemos. Que estén muy bien. Les esperamos en otros talleres. Muchas Muchas gracias. gracias, hasta Buenas luego. tardes.